de Negocios Internacionales de la Universidad Casagrande, les damos la bienvenida al webinar Potencial de los Productos Ecuatorianos en Mercados Internacionales. Estaré acompañándolas como host durante el webinar. Soy Erika Taranto, coordinadora de la maestría, y reiterando lo que dijo anteriormente, que le pedimos a los asistentes enviar sus inquietudes a través del botón de preguntas para ser atendidas al final de la charla. Bueno, tengo el gusto de presentar a nuestra invitada, Cynthia Mayer. Cynthia ha desarrollado su carrera en el área de negocios internacionales, especialmente en la apertura de nuevos mercados para productos ecuatorianos. Fue directora de la Oficina Comercial de Ecuador en Londres y en Miami por parte de la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones Corpay. A su regreso al país, desarrolló y lideró el área de negocios internacionales del holding Tonicorp, abriendo mercados en Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y países árabes. Desde el 2018 está a cargo de la Oficina Regional de Family Foods Ecuador y se encarga de las exportaciones regionales andinas hacia Estados Unidos. Es ingeniera en gestión empresarial internacional, habla 4 idiomas, tiene una maestría en negociación comercial internacional de la Universidad de Angers en Francia, consultora de comercio exterior, docente de la Universidad Casagrande, y tenemos el gusto también de contarla como tutora en los proyectos de negocios de la Maestría de Negocios Internacionales. Bueno, bienvenida Cynthia, adelante, por favor. Gracias, Erika, muchísimas gracias por la invitación a este seminario. Gracias a todos, veo ahí que están escribiendo que vienen de muchas partes que se han conectado de diferentes lugares del país. Y me alegro bastante que aprovechen esta información. El objetivo de la charla del día de hoy va a ser un poco, no solamente hablar del potencial de las exportaciones, sino también un poco ver qué ha pasado ahora durante la pandemia con las exportaciones ecuatorianas. Voy a comenzar con mi presentación para que iniciemos esta charla y podamos ver un poco ya con cifras más claras de lo que estamos hablando. Una de las cosas que, bueno, también como decía Erika, yo doy clases también en la universidad, que es Introducción a Negocios Internacionales, y una de las cosas que los alumnos justamente tenían, digamos, una idea, era que durante esta pandemia, o desde el inicio de esta pandemia, las exportaciones o las importaciones se habían detenido por el tema del confinamiento, etcétera, ¿no? Y no, en realidad eso no ha sido así. Las exportaciones ecuatorianas nunca se detuvieron y eso es lo que vamos a demostrar el día de hoy y poder señalar que así como hay algunos sectores que se han visto afectados negativamente por las condiciones que cambiaron en el mercado, hay otros sectores y otros segmentos que al contrario han crecido más de lo que hubiesen esperado digamos, en su plan original de ventas de este año. Entonces, bueno, esto va a ser un poco lo que vamos a hablar. He centrado la presentación en la pandemia, porque creo que todas las tendencias que teníamos antes ya realmente se han visto modificadas, ¿no? Entonces tenemos que ver un poco qué pasa con la pandemia, tanto el efecto logístico, la parte de la cadena de suministros, cómo se han impactado las exportaciones, y de ahí nos vamos a un tema muy interesante acerca de los cambios del comportamiento del consumidor debido a esta pandemia y cuál es este impacto en sí en el mercado. Luego vamos a hacer una pequeña revisión de qué es lo que yo debo de adaptar si yo soy un exportador o un potencial exportador de acuerdo a estos cambios. Y finalmente vamos a hablar sobre acceso a mercados y promoción internacional de manera virtual, que sí existe. Vamos a ver los próximos eventos donde ustedes van a poder registrarse y de esa manera también, a pesar de que no se puede viajar, que es algo muy típico en temas de negocios internacionales, pero también la industria de promoción o sea, en temas de ferias y misiones, también ya está todo virtualizado de alguna forma. Así que todo es de manera virtual. Aquí vemos un poco los efectos de la cadena logística. Este sí fue el primer impacto fuerte que tuvo todo el sector, tanto de importaciones como de exportaciones. Aquí vemos las noticias del Expreso, de la Cámara Marítima, donde vemos, por ejemplo, al inicio ya para el mes de febrero sabíamos que solo Maersk y MSC confirmaban que iban a llevar banano y camarón ecuatoriano a China.
el resto de navieras no lo hicieron, y eso, digamos, a nivel mundial, cortó toda la cadena de logística general, porque recordemos que lo que yo importo con ese mismo equipo de logística yo exporto, entonces el momento que hay un corte, no termina de rodar completamente esa rueda, ¿no? Vemos que también se tomaron medidas rápidas sobre temas de bioseguridad en los puertos en América Latina, y de ahí también vemos cómo estas medidas de seguridad también tuvieron que ser adaptadas en sí a cada una de las industrias de exportación, específicamente el camarón, que fue el que ustedes conocen, que salió en las noticias, que tuvo este cierre temporal del mercado chino por un tema de bioseguridad. Y fueron todo lo que, digamos, en estos meses los exportadores se han visto enfrentados, ¿no? Aquí ustedes ven más noticias. Dice, severo desequilibrio de contenedores por un récord de blank sailings. ¿Qué son blank sailings? Eso significa que son todos aquellos de las rutas de los barcos que por alguna razón o no pararon en un puerto o la ruta entera fue cancelada. Eso genera nuevamente problemas de conexiones, lo cual hizo que para estas fechas que ya estábamos hablando ya de marzo, había un desequilibrio sí en la parte de la logística. Entonces, el primer reto, como lo pongo ahí, fue el manejo de esa logística y tratar de manejar no solamente viéndolo como exportador de lo que yo quiero vender, sino que también esto me impactó a su vez en mi suministro y en mi cadena de suministros, mejor dicho. Es decir, cómo yo estaba preparado con mi materia prima, cómo estaba preparado con mis materiales de empaque. Entonces, si la demanda, pongámonos en este ejemplo, la demanda crece de ciertos alimentos que efectivamente han crecido, pero no tenía yo toda la materia prima o no tenía yo el material de empaque necesario, entonces no pude responder a tiempo con esa oportunidad de esa mayor demanda. Ese tipo de cosas, esos reajustes, más o menos duraron hasta el mes de mayo, se podría decir, donde se sentía, digamos, dentro de esa rápida respuesta que se puede tener ante el mercado, pero obviamente hubo unos desajustes que fueron normalizándose ya para el mes de junio. Entonces veamos ahora sí estas cifras. Estas cifras son sacadas de los reportes de FedExport, que los recomiendo al 100%, se llama Export Data. Al final yo les voy a entregar los links para que puedan analizar todo en más detalle. Pero lo primero que aquí me salta es vemos la diferencia de exportaciones e importaciones de enero a julio del 2020. Y la primera noticia es que si ustedes se dan cuenta tenemos una balanza comercial positiva. Es decir, que se exportó más de lo que se importó, en una diferencia de 1.500 millones de dólares. También dentro de esas cifras rojas que vemos allí, vemos que obviamente las exportaciones de petróleo bajaron un 48% y las importaciones también bajaron. En cambio, las exportaciones no petroleras aumentaron un 8%. Y eso sí es una cosa positiva de cómo nuestro sector exportador ecuatoriano sí pudo seguir creciendo a pesar de todas estas dificultades. Inclusive si lo comparamos regionalmente, hay diferencias importantes. Entonces aquí vemos un poquito más en detalle y ustedes pueden darse cuenta de las exportaciones de productos tradicionales, que es banano, camarón, cacao, atún y café, tuvo un crecimiento de 9.6% versus enero a julio del 2019. ¿Cuáles tuvieron un mayor crecimiento? Banano, definitivamente, tuvo un aumento del 19% en sus ventas de exportación. Cacao también tuvo un aumento importante de doble dígito, de 19% también. Vemos que camarón tiene un crecimiento, pero es mínimo, de 0.7%. Y en realidad esto vemos que ya comenzó a impactar el caso que acabamos de hablar sobre China y el camarón y el cierre que tuvo. Pero como tuvo un superávit muy importante en las exportaciones de camarón en el mes de enero y casi al terminar febrero, esto ayudó un poco
a que esa cifra de enero a la fecha no haya sido negativa, digamos, hasta el mes de julio, que es lo que estamos viendo ahora. Hay que ver ahora en adelante realmente el impacto que va a tener en sí esas exportaciones de camarón. En el caso de atún, tiene un ligero crecimiento y café, en cambio, decreció. Ahora, si analizamos los productos no tradicionales, de los cuales vendemos 3.193 millones de dólares, vemos también un crecimiento del 6.1%. Y ese crecimiento se ha dado en las frutas, en la madera, pero también se ven que algunas otras han bajado, como enlatados de pescado, las flores, tuvieron un impacto importantísimo, negativo, porque, digamos, el lugar de consumo de las flores, en muchos lugares se cerraron, todo el tema de hoteles, etcétera. Eso afectó bastante y inclusive no se ven todavía todos los efectos del caso de la exportación de flores y aceites vegetales también. Si analizamos ahora lo que es la cifra, ay, se me quedó un ratito, perdón que a veces se congela un poquito la pantalla. Un segundo. Bueno, hasta que se vaya cargando, ¿no? Si analizamos lo que son las cifras y vemos en sí ya los grupos de exportación como tal, ahí sí estamos ya con otro tipo de situación, ¿no? Ahora sí, listo. Mil disculpas que a veces se congela un poco. Aquí sí ya podemos ver más claramente unas cifras comparativas de qué ha pasado, tanto los productos que crecieron y los que decrecieron, entre enero a julio del 2019 versus enero a julio del 2020. Y vemos que han tenido un crecimiento banano, camarón como lo mencionaba, otros industrializados, madera, cacao, productos mineros, atún y pescado, demás frutas, jugos y conservas de frutas, maderas terciadas y prensadas, otros elaborados del mar y abacá. En el caso de los que han decrecido, obviamente en diferentes porcentajes, tenemos ahí está enlatados de pescado, flores naturales, manufacturas de metales, los aceites vegetales, químicos y fármacos, elaborados de banano, manufacturas de cuero, plástico y caucho, harina de pescado, café y elaborados, vehículos y partes, y otras manufacturas de textiles, así también como manufacturas de papel y de cartón. Estas son también cifras del Banco Central, y donde podemos ver que también algunos tuvieron, el decrecimiento también se da porque hubo una baja de precios internacionales. Entonces no estamos hablando únicamente que puede haber sido que el volumen bajó, sino que si el precio internacional tuvo también una caída, eso también obviamente influyó, porque aquí estamos comparando en sí las exportaciones en dólares y no en kilos. Si seguimos al siguiente diapositiva, vamos ahora a analizar los destinos de exportación. Y aquí podemos ver que efectivamente tenemos un crecimiento muy importante, diría yo, en el caso de Estados Unidos, de la Unión Europea, incluso de China y de Rusia. Es decir, que si lo vemos nosotros versus el año anterior, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, hemos crecido 22% en dólares y 27% en toneladas totales exportadas a ese país. Esto es realmente un crecimiento muy importante, de doble dígito, ¿no? En el caso de la Unión Europea, estamos hablando de la misma relación, pero con un crecimiento del 5%. Y tenemos que recordar que en los últimos años hemos ido creciendo constantemente hacia la Unión Europea porque tenemos ya nuestro acuerdo comercial firmado, desde hace ya van a ser 2 años, y de esa forma se ha podido llegar a esos grandes resultados. El caso de China aumentó en el valor FOB, es decir, en dólares, pero bajó en lo que es toneladas. Rusia tuvo la misma relación que igual que China, y la única que sí realmente preocupa es Colombia.
porque Colombia vemos un decrecimiento de las exportaciones ecuatorianas del 9% en dólares y 19% en toneladas. ¿Qué pasó allí? Allí es importante analizar el punto de lado, y es lo que les he puesto a su derecha. Van a encontrar ahí la cotización del dólar con el sol peruano y también con el peso colombiano. Y si ustedes se pueden fijar, justamente en los últimos puntos, desde todo lo que es el 2020, ha habido un constante, tiene una tendencia al alza, en el caso del sol, y en el caso del peso, tuvo un alza, un pico, y de ahí ahorita está nuevamente bajando. ¿Eso cómo impacta nuestras exportaciones? Bueno, eso impacta en la competitividad del precio. Es decir, nosotros que vendemos en dólares a un país que tiene su propia moneda y que tiene una devaluación con el dólar, nuestros productos son más caros. Entonces, eso tiene un efecto que sí es importante tenerlo como una alerta, porque en los próximos meses hay que ver cómo se va desarrollando, más aún si sabemos que el tema de confinamiento en estos países también ha sido bastante severo. Entonces, ese sí sería un tema donde les digo que versus Estados Unidos, que vemos que ha crecido doble dígito, tenemos también la otra cara de la moneda, donde efectivamente Colombia es el que más llama la atención. Y vamos entrando un poco más en materia, en algo más de fondo, porque lo que hemos hablado son estadísticas que nos ayudan a tener claro lo que se ha exportado, hacia dónde se ha vendido más, qué ha bajado. Pero en el fondo tenemos que llegar a ver por qué ciertos productos han subido, por qué algunos han bajado, y ahí sí tenemos que analizar no simplemente el caso del punto de contacto con este importador, por ejemplo, que es obviamente el cliente de un exportador ecuatoriano, sino ese importador a dónde vende mis productos, en qué canal de distribución lo pone, cómo se comporta mi producto ya con el consumidor final. Y ahí vemos que estos cambios que vamos a hablar ahora también impactan esa rotación que yo pudiese tener de mis productos debido a estos cambios. Entonces, aquí esto me pareció muy interesante, es un análisis que se llama Shift in the Low Touch Economy, que fue elaborado por un grupo que se llama Board of Innovation, que es básicamente un grupo internacional que se dedica mucho a hacer investigación y desarrollo para grandes grupos empresariales y multinacionales. Y ellos hicieron un reporte donde muestran ya en sí cuáles son esos cambios en el comportamiento del consumidor. Y ahí sí estamos hablando de algo muy hacia el corazón de lo que está pasando en la venta, fuera de estas cifras de estadísticas, ¿no? Y vemos, por ejemplo, que el consumidor en qué forma ha cambiado. Primero, y lo ponen ellos como número 1, es la ansiedad, la soledad y la depresión. Segundo, la pérdida de confianza en la higiene de las personas y de los productos, que también eso lo podemos analizar como el caso de lo que hablábamos lamentablemente, de camarón, o en general, qué normas de bioseguridad yo cumplo en los productos que yo vendo y yo exporto. Esa pérdida de confianza no se da solamente en el momento de la exportación y la importación, sino llega incluso hasta el consumidor final, ¿no? Restricciones de viaje, es decir que ya, como ustedes lo saben, no es tan fácil ya tener ni viajes internacionales y hay bastantes restricciones en viajes locales dentro del país. El mismo hecho del trabajo en casa, el home office, ya no se lleva la vida de, digamos, el trabajo presencial típico, donde los momentos también de consumo han cambiado. Aumento de tensión y conflictos en todos los niveles, altos índices de desempleo en el mundo sin precedentes. Esto es importantísimo porque la crisis está lamentablemente en todo el mundo. No es una crisis exclusiva del Ecuador, no. Obviamente esta crisis económica
la tiene el mundo entero. Entonces, si revisamos el caso de Estados Unidos, sabemos que obviamente ha llegado a unos récords de desempleo históricos, donde ahí hay ayudas del gobierno para las personas que han perdido su empleo, pero de todas formas eso no significa que su consumo va a mantenerse de la misma manera. Sería ilógico pensarlo. Entonces, tenemos que ver también ese gasto, cómo va a cambiar. Si ya no, obviamente al no tener un empleo formal y estable, va a haber definitivamente un efecto en sus gastos principales y lo va a ubicar en básicamente cumplir con lo más prioritario y básico de lo que necesita su familia. Entregas en casa o recoger en la tienda, ese es otro comportamiento que fue un cambio brusco. Y finalmente un contacto limitado con generaciones de mayor edad. ¿Cuál es ese impacto en sí? Si vemos que este ha sido ya un cambio del comportamiento del consumidor, la pregunta ahora es esta. ¿Cómo afectan esos cambios del consumidor al mercado? Y el impacto se puede dar en diferentes áreas. Vamos a tener un impacto en los tipos de productos, en las formas de compra, en el aumento o disminución de los gastos, en los nuevos canales de distribución y en las nuevas ocasiones de consumo en casa. Y aquí es donde tenemos que ponernos un poco el chip de no ver el tema como crisis, sino como oportunidad. Y aquí tenemos que ahora sí comenzar a indagar más a fondo sobre cuáles son esas oportunidades que ahora están creciendo y si yo estoy ubicando mi producto dentro de estos cambios que se están dando en el mercado. Esta diapositiva me parece muy interesante y por eso la he puesto, porque es una proyección que hace Deloitte, donde comienza en el mes de febrero, que comienza la pandemia, y lo tiene a 12 meses a febrero del próximo año. Aquí ustedes ven ciertas racionales, le llaman, de recuperación por sectores, es decir, cómo creen que va a haber, digamos, de cada uno de estos sectores, la recuperación o no y cuándo esta sería. Entonces, la primera que nosotros vemos, y la única, dentro de un cero, es decir, de que no haya mayor cambio versus el año anterior, la única que vemos que está por encima es esa línea verde que es alimentación. Es decir, que el sector de alimentación es el único que está igual que el año pasado o más. En todos estos meses se ve realmente que ha crecido más el sector de alimentación. Y después vamos a ver en qué canales, porque también vemos cómo cayeron fuertemente desde el mes de febrero, lo que es el retail, que son las tiendas, los restaurantes y el ocio, los viajes y los hoteles. Estos sectores cayeron fuertemente para abril, para mayo. En junio ya comienza a haber una mejoría de estos sectores porque comienza a haber un poco más de apertura a los viajes y venía el inicio del verano, donde en Estados Unidos, en Europa, en otros países comenzaban las vacaciones y ahí comenzaron a mejorar en algo estos sectores, ¿no? Se ve que comienza un poco a estabilizarse de alguna forma. El turismo doméstico es lo que más o menos funciona porque turismo internacional aún no llega. Y si vemos, esto sigue esta misma tendencia hasta básicamente Navidad. En Navidad, como ustedes lo ven allí, se espera que pueda haber ya una Navidad quizás más austera y con mucha imprecisión aún de cuándo ya va a comenzar la recuperación de manera más, digamos, más activa, porque en realidad sabemos que hasta que no hay una vacuna va a ser muy difícil que toda la economía se recupere, pero muchos gobiernos han dicho que a pesar de que se vengan unos meses próximos muy difíciles, no quieren volver a cerrar la economía como tal. Entonces aquí nos llega una información muy valiosa, porque primero ya sabemos el tema y, antes de que me olvide,
Aquí vemos justamente uno que dice Horeca, oficinas, educación y tiendas, y está como conectado desde el mes de junio a la baja en las tiendas de la línea azul y amarilla. ¿Esto qué significa? Que dentro de toda la venta de alimentos, mucho de lo que se ha manejado en este canal, que es el canal de hotel, restaurantes y catering, así como oficinas, educación y tienda, ha bajado de manera notoria y fue básicamente absorbido en tiendas regulares de supermercados. ¿Cómo lo vamos a ver ahora? Aquí vemos un poco, y me he permitido ponerlo con unas flechas verdes y amarillas. Dicen, sector de la alimentación. El sector crecerá con fuerza este año, al menos en un 10% comparado con 2019, por el acopio al inicio del aislamiento y sobre todo por la captura de la cuota Horeca. Recuerden, Horeca significa ese canal de los hoteles, restaurantes y catering, que será de total en el confinamiento y parcial en el resto del año. Irá recuperando la normalidad con la reanudación de la movilidad y la actividad laboral. No obstante, se prevé un impacto a la baja en Navidad con unas Navidades más austeras debido al menor gasto de las familias. Segundo, el sector retail o de tiendas. Durante el confinamiento la demanda se reduce el canal online, que de media absorberá un promedio de un 15% de la demanda. La recuperación de la movilidad y la reapertura de tiendas marcarán el inicio de la recuperación de este sector, pasando del menos 80% en mayo de venta perdida a menos 20% en diciembre versus, obviamente, el año anterior. Se espera del mismo modo un impacto a la baja en Navidad por un menor consumo de las familias. Restauración o restaurantes. La demanda está mayoritariamente limitada a servicios de domicilio o takeaway, que viene a ser para ir a recoger a la tienda. Hasta la primera quincena de junio, cuando abrirán los primeros restaurantes o los primeros establecimientos con aforo limitado, que es lo que ha estado sucediendo. La apertura gradual de los establecimientos, la implantación de protocolos higiénicos en los mismos y la vuelta progresiva a los lugares de trabajo marcarán la recuperación de este sector, que pasa de menos 95% en abril a menos 40% en diciembre comparado con el año anterior. Los bares y fast food tendrán una recuperación más rápida que los restaurantes tradicionales y el único segmento de crecimiento será la comida a domicilio para llevar. Viajes y hoteles, vemos también un impacto negativo. La demanda hasta julio estará limitada a viajes de primera necesidad y uso gubernamental. La recuperación de este sector vendrá marcada también a la reapertura de los corredores turísticos y la implementación de protocolos de bioseguridad. La evolución será de menos 95% de abril a menos 55% en diciembre. Durante el verano se apreciará una ligera recuperación del turismo doméstico principalmente, que contará con la conversión del turismo, por ejemplo en este caso español, es decir, españoles que viajaban al extranjero y ahora harán turismo a destinos nacionales. Automóviles. El primer impacto de la recuperación vendrá motivado por la reapertura de los concesionarios y la demanda diferida, con una evolución de menos 69% en marzo, a menos 97% en abril y a menos 45% a lo que termina el año versus el año anterior. La recuperación vendrá marcada por la confianza del consumidor y las ofertas de los fabricantes. Y también por la menor propensión del consumidor al transporte público, por el miedo de contagios. Las farmacias van a crecer, eso sí, lo hemos visto también de manera fuerte en el mercado local. Entonces vemos que de todos estos canales donde se pueden vender muchos de nuestros productos, realmente el primero y el último se mantiene en verde, el resto está en amarillo para no poner un rojo porque no sabemos exactamente con cuánto va a ser el impacto hasta fin de año. Entonces vemos aquí que la pandemia tuvo un efecto muy diferente en cada uno de los 4 canales de distribución, es decir, el canal de supermercados y tiendas, el de uso industrial
y el de hotel, restaurantes y catering. El que tuvo el mayor decrecimiento fue este último, y en cambio el de los supermercados fue el que estuvo mejor preparado, tanto para el aumento de la demanda como para también el e-commerce. Y aquí es importantísimo recordar el tema del e-commerce, porque todos, al 100% estoy seguro, nos hemos adaptado a comprar ahora online. Y es correcto que las principales cadenas de supermercados son los que más rápido ya tenían implementado un sistema de compras online o fueron las que más rápido lo pudieron implementar. Así que esas pequeñas decisiones que ya las habían tomado hace mucho tiempo o que tuvieron una respuesta rápida al momento de la pandemia, hicieron que este canal crezca. Y aquí vemos una estadística interesante para que ustedes vean cómo ha crecido dentro de un supermercado los diferentes departamentos. Es decir, por ejemplo, groceries, que vendrían a ser todo lo que son abarrotes, tiene un crecimiento del 21%, de los cuales 13% creció de la venta dentro de la tienda y 107% creció de la venta que hacían online. Por cierto, estas son cifras de supermercados en Estados Unidos y está basado en un estudio de Nielsen, que es una empresa que hace este tipo de estudios de mercado. Lácteos. Lácteos crece un 10%, de los cuales 14% crece dentro de lo que es la venta de los supermercados presencialmente y 130% creció en la venta online. Así también vemos un crecimiento en todo lo que son productos de belleza, también vemos en todo lo que es limpieza, por supuesto que sí. Fíjense, un 20%, de los cuales 58% es online. Alcohol también, dentro de lo que se pensaba al inicio por el cierre de restaurantes, pero también aumentó el consumo en casa. Entonces ahí también se ve ese aumento, ¿no? Todo lo que es comida de niños, comida de perros también, eso es algo que también ha ido creciendo. Y lo vemos aquí en estas estadísticas a mano derecha, donde se puede ver cómo tuvo ese pico y de ahí ha bajado, pero sigue más arriba de cuando comenzó. Entonces, aquí tenemos eso. Aquí esto me llamó mucho la atención. Dentro del mismo estudio, ustedes pueden ver aquí exactamente en Estados Unidos, en los supermercados, qué productos tuvieron un crecimiento importante. En el cuadro a mano izquierda se ven los productos que crecieron al inicio de la pandemia, es decir, en el mes de febrero. Y esos fueron productos lácteos en polvo, con un 84% creció la venta. Todo lo que son frijoles secos, 37%. Carne enlatada 31%, garbanzos 25%, arroz 25%, atún 25%, frijoles negros 20% y fideos 10%. Ahora ya hemos pasado, estamos todavía durante la pandemia y vemos en cambio que en septiembre han cambiado un poco y ha habido un crecimiento inusual de ciertos productos. Ahora vemos que ha crecido mucho, por ejemplo, los jamones en espiral, los tintes de pelo, un 92%, levadura seca. ¿Y por qué hay ese crecimiento de 245% de levadura seca? Porque dentro de las casas, las familias ahora tienen el tiempo para preparar su propio pan, para preparar sus propias pizzas. Entonces, claro, lo que se compraba antes era quizás para algún aficionado y ahora es algo que muchas familias lo hacen, ¿no? También, obviamente, la venta de cámaras de webcams, quita esmaltes. Nuevamente se mantiene todo lo que son productos para mascotas. Kombucha o kombucha es una bebida, pero en general las bebidas han crecido. Los frijoles siguen creciendo, frutas y vegetales también, y canguil también. Entonces, uno lo ve como una estadística, yo lo veo como una oportunidad de crecimiento, una oportunidad comercial. ¿Qué cosas de aquí nosotros podemos exportar a Estados Unidos que van dentro de estos segmentos que uno puede revisar en la página de Nielsen, la recomiendo,
donde se puede ir viendo cómo mes a mes ha ido cambiando ese consumo. ¿Basado en qué? En el cambio de comportamiento del consumidor que vimos al inicio. Entonces aquí vemos otras cifras interesantes de este aumento de la categoría de alimentos en los supermercados. Primero, aumentó 49% las ventas por e-commerce, que incluía la compra de la entrega en casa o de ir a recogerlo en la tienda, ¿no? Aumentó 67% la visita presencial en supermercados, es decir, la frecuencia fue mucho mayor de las personas que iban al supermercado a comprar. Aumentó 21% los ítems de la canasta. Es decir, si yo antes llevaba 8 cosas, ahora llevo 11. Es decir, tengo más variedad de productos que antes no compraba. Pero, interesante, disminuye 13% del valor del producto. ¿Qué quiere decir eso? Que no necesariamente estoy comprando cosas, digamos, muy premium o muy gourmet, porque recordemos que estamos todavía en una crisis económica que afecta a todo el mundo. Entonces, mi compra también se ha enfocado en buscar productos de la canasta básica, más algunos gustos que yo me pueda dar dentro de casa, pero sí ha bajado la disminución del valor de la compra. Entonces, nuevamente vemos, el consumo en los restaurantes se movilizó a la casa. Las familias comenzaron a preparar más comidas, más postres, más panes, más pizzas, que antes no lo hacían por falta de tiempo o por el mismo trabajo presencial que no daba tiempo de hacer cocinar en casa. Y es decir que muchos de los supermercados absorbieron parte de esa venta perdida que tuvo el restaurante. Entonces, segundo tema aquí importante, ¿dónde tengo que enfocar yo mi venta? Tengo que enfocarlo en aquellos clientes que ya tienen una distribución establecida con los supermercados. Aquellos que eran mis clientes que llevaban el producto y lo vendían, por decir algo, a restaurantes chinos, ese allí definitivamente tuvo un impacto muy negativo y que lo va a seguir teniendo de acuerdo a las proyecciones. Entonces, esta información me ayuda a mí a enfocar mejor dónde debe de ir mi esfuerzo de venta y hasta qué clientes yo debo de buscar. Aquí vemos otra información que ratifica lo mismo. Primero arriba, para que ustedes tengan una idea, está en la primera tabla arriba, podemos ver dónde compra más el consumidor norteamericano. Estos son tiendas en Estados Unidos. Y vemos que supermercados y los clubs de compra, como por ejemplo Costco o Sam's Club, que son de membresías, se llevan los primeros lugares. De ahí también, seguidísimo, vienen las grandes cadenas y también vienen los dollar store, que se mantienen en ese primer top, los outlets un poco menos y las farmacias un poco menos. Y en el segundo, ese me gusta más esa información, porque vemos aquí básicamente cuál ha sido el tamaño de la compra. Y entonces vemos que efectivamente estamos diciendo hace un momento que el valor de ítem puede ser que baje, pero en general el valor de la compra va a ser mayor porque yo estoy llevando más productos de los que llevaba antes. Entonces aquí vemos en ese círculo rojo cómo sube tanto la compra que hace por una visita a una persona y lo más interesante es que ese comprador se mantiene, es decir, baja un poco el pico, pero no ha regresado a los niveles que tenía antes del mes de febrero. Es decir, que si para el mes de febrero, por decir algo, la compra estaba entre 95 y 100 dólares, llegó a subir a 135 y el promedio actual está entre 120 y 115. Y eso significa que esta ida a los supermercados, aunque yo busque un producto que tenga un menor valor, de todas formas está comprándose más volumen, más demanda existe totalmente. Entonces, tomando en cuenta esto que ya lo hemos presentado con estas cifras, con estos reportes, con estas proyecciones, aquí sí viene lo más importante. Y es que yo tengo que cambiar mi estrategia. Es decir, tengo que tratar de responder de manera rápida a estos cambios en los hábitos de consumo. Y honestamente, el plan que yo había tenido en el mes de enero para
poderlo hacer todo el año, ya esos planes quedaron desactualizados. Lo que yo tenía previsto de ventas ya cambió. Al mismo tiempo, lo que era mi cadena de suministro también ya tiene que haber cambiado. Entonces es importante adaptarnos a esta nueva realidad de las ventas. Hay que ajustar la proyección de ventas en base al tipo de cliente por canal de distribución, incluyendo el e-commerce. Es decir, ahora sí me va a tocar analizar, ok, mi producto no es que yo lo vendí el momento que cerré la puerta del contenedor. No. Yo tengo que ver qué pasa con mi producto hasta el final y a dónde llega con qué consumidor. Y de esa forma poder entender por qué un cliente me ha dejado poner pedidos o por qué otro cliente en cambio ha aumentado más su compra. Siguiente es buscar nuevos clientes en esos segmentos de mercado que han crecido, los cuales hemos dicho muy bien. Alimentos, en tiendas, en temas online, en supermercados. Esos son los que tienen el mayor, digamos, crecimiento y fuerza al momento. Entonces, mi búsqueda de nuevos clientes tiene que ser a esos. Diversificar los países de destino, por supuesto. Mientras más diversificación tenga, más voy a bajar yo el riesgo de depender de un solo mercado, lo cual está sucediendo en algunos casos, algunos sectores de exportación, y es lamentable, porque, como se dice, pusieron todos los huevos en una sola canasta, y no, hay que diversificar para bajar el riesgo. No olvidar incluir un un plan de marketing o de trade marketing internacional. Es decir, no dejar solo a mi importador y mi distribuidor en el destino donde yo esté enviando, sino que darle mi apoyo para que de esa forma él también pueda adaptarse a los cambios en la demanda y que de esa forma mi futura compra sea más rápida. Y siempre desarrollar nuevos productos, esa es la clave, productos y servicios. Tengo que enfocarme en estos cambios de los consumidores. Por ejemplo, alimentos que aumenten las defensas, hierbas aromáticas que sirven como tratamientos paliativos para el tema del COVID, cambios en los tamaños de envase. Ahora hay un mayor uso familiar porque hay un mayor consumo en las casas que dentro de lo que son los empaques unipersonales. Ese tipo de innovaciones me pueden ayudar a comenzar a llegar a otros segmentos de ese mercado afuera. Ingredientes para preparar los alimentos en casa, como el caso de la levadura, que sabemos que ha crecido 245%. Bueno, pues ese tipo de cosas es donde tenemos que enfocar. Recuerden, el plan de exportaciones tiene que ser medible para que se pueda evaluar periódicamente los resultados. Debe contener cuáles van a ser mis productos de exportación, cuáles van a ser mis países de destino meta, cuál va a ser el volumen que yo tengo que tener de venta por producto al año, con cuántos números de clientes yo quiero llegar y definitivamente tener un plan de acción de qué es lo que yo voy a hacer para llegar a esa meta con plazos y responsables. Entonces esta adaptación ya la debo de tener hecha para lo que resta del año y seguramente lo que resta al menos de los primeros 6 meses del 2021, hasta ver qué pasa. Porque honestamente yo les podría haber presentado aquí tendencias de consumidores, que hay muchas, que fueron presentadas a inicios de año y esas tendencias ya se fueron al agua. Ahorita lo importante es saber qué está pasando para no quedarme fuera de la ola. Acceso a mercados, en realidad, el punto más importante que antes no lo teníamos son las normas de bioseguridad en el manejo y la producción de la logística. Así como ha pasado en el caso del camarón, no podemos dejar ese tema a un lado porque eso también brinda confianza a nuestros clientes. El simple hecho de que sepan que nosotros estamos tomando acciones en temas de bioseguridad brinda esa confianza extra que ahorita creo que hay mucha falta de confianza y nos va a ayudar. Ya sobre acceso a mercados en temas de barreras de aranceles y no aranceles, yo al final de la presentación les voy a poner algunos links donde ustedes pueden buscar cuánto podría ser el arancel de un producto ecuatoriano en Europa o en Estados Unidos y les daré todos esos links para que lo puedan ustedes revisar. Certificaciones, por supuesto, las certificaciones internacionales son nuestra carta de presentación.
Yo puedo ser muy famoso aquí en el Ecuador en mi mercado local, pero la certificación es la única que afuera me pueden decir, ah, ok, tienes un HACCP, ok, tienes una certificación BRC, significa que ya estás a ese nivel para poder vender bajo los requisitos de los supermercados, de las tiendas y los clientes afuera. Entonces eso tiene que estar muy fuerte. No olvidar la regulación del etiquetado por países de destino. Cada país tiene una regulación diferente. Por ejemplo, Chile y Perú hace ya más de 2 años tienen una propia regulación de su propio semáforo. Entonces, si ustedes quieren exportar a Chile o a Perú, no pueden exportar jamás, ni con el empaque ecuatoriano, y peor aún, sin adaptar los empaques con la semaforización que tienen allá, que es diferente a la de acá, porque no es de colores, como la nuestra, sino son como unos sellos negros, pero que tienen la obligación de ir, ¿no? Y de ahí sí pego una cuña importantísima por el tema de Estados Unidos, y es que les recuerdo que a partir de este jueves, 1 de octubre, hasta el 31 de diciembre, es el plazo que ha dado el FDA, que es la institución que regula los alimentos y las medicinas en Estados Unidos, para hacer la renovación del registro de fábrica, y ahora también solicitan el número DUNS, que es el que está allí. Esto antes no lo solicitaban, solamente se solicitaba el registro de la fábrica, pero ahora ya también exigen que los dos registros, el DUNS, para los que no conocen, viene a ser el equivalente al RUC, pero en Estados Unidos. Entonces, ahora están exigiendo que las dos cosas estén ancladas. Ahí está esta página web donde ustedes pueden hacerlo. Es importante que lo tengan terminado hasta el 31 de diciembre de este año, porque si no, caso contrario, pueden bloquear las exportaciones en las aduanas en destino, es decir, una vez que ustedes exporten, la aduana americana puede negar el acceso de su producto al mercado debido a no tener su registro actualizado. Igual yo les voy a dar los links al final de la presentación. Y de ahí un tema interesante, ya para ir acabando la presentación, es la promoción virtual. Ya esto también ha cambiado. En el mes de septiembre acabé de participar en una rueda virtual de Corpay, que fue muy buena, excelente, que fue una rueda, digamos, una rueda de negocios. Y ahorita ya tenemos otra que la está organizando ProEcuador junto con FedExport, que es una misión comercial inversa, donde también se van a hacer ruedas de negocios y citas entre exportadores ecuatorianos con importadores de diferentes países. Así que esto va a ser del 12 al 16 de octubre. Les recomiendo que por favor, si ustedes están ya con un producto o quieren ampliarse más, participen en este tipo de eventos. ¿Aquí hay más? La Cámara de Comercio Ecuatoriano-China también tiene un evento el 28 y 29 de octubre. Es básicamente una rueda de negocios virtual, donde no solamente van a participar Ecuador, sino es toda Latinoamérica con China, y es digamos, tanto de importación como de exportación. Ahí está la información para que contacten directamente a la Cámara de Comercio China. También tenemos el evento más grande del sector bananero ecuatoriano, que va a ser justamente del 5 al 8 de octubre, y es la Convención Internacional del Banano, edición virtual. También aprovechen. Este tipo de cosas son las que nos va a ayudar mucho a conocer más el mercado y promocionarnos. Aquí está, en cambio, todos los eventos que está también promoviendo ProEcuador, que como ustedes saben es la agencia oficial del Ecuador para promover nuestros productos. Y aquí tenemos que hay una rueda de negocios también del 5 al 8 de octubre para el bioexportador. Hay también una macro rueda ALADI, que es de Latinoamérica, del 26 al 30 de octubre. Y también tienen una rueda de negocios virtual del sector textil y calzado. Ahí están los datos para que puedan contactarse con ProEcuador también y también adaptarse a eso, ¿no? De manera virtual. En ferias internacionales, la única que pude, digamos, poner aquí es la peruana, que se llama Expo Alimentaria. Y esta feria ya comienza el día de mañana, pero va a durar hasta el 15 de noviembre, es decir, es como que si fuese una feria virtual donde va a haber contactos de importadores, de exportadores,
recomiendo que la revisen. Y para que, como conclusión a esta charla, espero que les haya gustado. Primero, existen muchas oportunidades para productos de exportación ecuatorianos. Lo importante es hacer el match, es decir, el clic entre producto con ese segmento del mercado que está funcionando bajo la pandemia. Adaptar la estrategia de exportaciones a los cambios del consumidor debido a la pandemia. Buscar nuevos clientes en aquellos canales de distribución donde el consumo se mantiene o crece. Incorporar normas de bioseguridad en la producción y optimizar la logística lo más que pueda. Activar la promoción internacional para mantener o crear contactos comerciales, como los eventos que les acabo de mencionar, y enfocar los esfuerzos en desarrollar productos que respondan a estas necesidades actuales. Y como lo dije al inicio, a pesar de las dificultades de la pandemia, las exportaciones ecuatorianas nunca se detuvieron. Incluso vemos segmentos donde tienen un crecimiento y tienen una mayor demanda. Así que el potencial que tenemos para poder seguir exportando no se va a detener. Y me encanta esta frase de Charles Darwin que bueno, no me la enseñó un jefe mío, era un mentor, básicamente vio que tenía un letrero de 2 por 2 metros fuera de su oficina que decía, las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Eso es lo que nos toca hacer. Eso es lo que está ya comprobado que nos va a dar ese impulso para seguir creciendo. ¿Ok? Aquí tenemos un poco los links. Yo creo que esta presentación, obviamente se la voy a enviar a la universidad para que las pueda hacer llegar a cada uno. Acá hay, por ejemplo, pueden sacar estudios de mercado sin costo, que son los de Procurador, que son muy buenos. También está el CBI de Holanda, que tiene fabulosa información. Hay otras que sí cuestan, como Euromonitor, Nielsen o Innova, pero la pongo para que el que quiera pueda encontrar más información. Acá vemos temas de tanto estadísticas como tema de barreras, de cuáles aranceles hay o barreras no arancelarias. La principal es el ITC, que es el International Trade Center, que es gratuito y es una información a nivel global. El que quiera ver China, el que quiera ver cualquier país, ahí lo puede sacar. Y también está Eurostat para sacar estadísticas e información específica de la Unión Europea. Data web del USITC, que es el International Trade Center de Estados Unidos, y están ahí los links. Nuevamente el Export Data de FedExport, que es muy, muy bueno, les recomiendo que entren a esta plataforma. Y el ADI también nos da muy buena información sobre el tema arancelario. Otros links, nuevamente del tema del FDA, que es donde más me muevo a diario. Y aquí están todas las páginas web para que ustedes puedan entrar. Tanto para alimentos y bebidas ya preparados, que es FDA, USDA, que es el Departamento de Agricultura. En ese link del APHIS pueden ustedes revisar qué frutas y vegetales frescos del Ecuador pueden ingresar a Estados Unidos. Y me encanta esa página del Fast USDA Gov, porque tiene información de mercado sobre frutas y vegetales actualizada, desde precios en los puertos de llegada en Estados Unidos diario, hasta más información de tendencias. Y finalmente, la página de las aduanas. Así que, bueno, esta ha sido mi presentación. Espero que les haya gustado. Sé que vamos a tener algunas preguntas. Erika, no sé si me puedo... Sí, muchísimas gracias, Cintia. Excelente, tenemos unas con preguntas para, empecemos, veamos. José, nos consultan si es recomendable asociarse a algún gremio para exportar y cómo se puede iniciar una exportación. Ok, bueno, en realidad creo que sí es importante acercarse a los gremios porque son los que manejan mucha información muy válida para poder exportar. Entonces, por ese lado, justo acaba de mencionar la información de FedExport con Export Data, por ejemplo, donde me puede dar a mí una información completa sobre los mercados de exportación.
No es necesario realmente ser parte de un gremio como tal, pero sí hay ciertas ventajas que pueden ayudar. ProEcuador es una institución gubernamental que también guía al potencial exportador, que recomiendo que puedan contactarlos, y también Corpey ayuda mucho en temas ya de consultorías más específicas para aquellos que quieren o tienen un proyecto de exportación. Entonces, sí, depende un poco del sector. Hay ciertos gremios que son sumamente activos en temas de comercio internacional, como es, por ejemplo, la Cámara de Acuacultura, o por ejemplo, AIMA, que es la de maderas. Esos gremios son fabulosos para tener información. Entonces, sí recomiendo, de acuerdo al tipo de producto, contactar a su gremio. Gracias, Cintia. Quizá vinculado a otra pregunta que está vinculado a parte de lo que tú ya has presentado, pero nos podrías darles recomendaciones adicionales, que es cómo poder buscar el mercado y encontrar un cliente internacional para la exportación. Ok, mi primera recomendación es de acuerdo al tipo del producto que tenga. Es importante definir eso para poder ver a dónde voy a ir, ¿no? En general tienes que hacer digamos, de general a específico. Yo comenzaría, si no tengo nada de información, a investigar con diferentes estudios de mercado o comenzar a tener ya mis propias estadísticas a nivel de importación y exportación global. Por ejemplo, si yo estoy buscando tagua, saber cuáles son los países que exportan tagua y al mismo tiempo qué países son los que importan tagua. Dentro de esos que importan, yo puedo buscar el top 5 de aquellos importadores de tagua y comenzar a investigar más profundamente en esos países cuáles son las condiciones de la tagua ecuatoriana, ya si tengo que pagar aranceles, si no tengo que pagar aranceles, cuál es el canal de distribución que se maneja, cuáles son las ferias comerciales que hay en esos países donde yo pudiese participar para buscar clientes. Y eso sí, el momento que yo pueda tener una primera cita con un potencial comprador, lo importante es estar muy bien preparado, tener muy bien mi producto, tener muy bien mi propuesta, porque quizás uno de los errores que hacemos es acelerarnos en tener esa cita con ese potencial comprador, pero que nosotros no tenemos realmente ni el producto listo. Y eso sí quita mucho, ¿no? Si el producto obviamente ya lo tiene en el mercado local, ya es diferente, porque ya es una adaptación del mercado local al de exportación. Pero no hay que quemar esos contactos. O sea, una vez que se tenga ese contacto de quiénes son los principales actores dentro de ese segmento, en ese país de destino, y comenzar a buscarlo, saber que cuando tenga yo esa primera cita, ir lo mejor preparado para, digamos, no quede en una simple conversación, ¿no? Aclarado, sí. Gracias por la sugerencia en cuanto a cómo iniciar esos contactos. Otra persona nos pregunta sobre que si bien la nueva realidad nos obliga a adaptar nuestros modelos de negocios, ¿somos competitivos en comparación a otros de la región? Lamentablemente no, en temas en diferentes aspectos, ¿no? Yo presenté justamente una de las estadísticas respecto al tipo de cambio, porque a nosotros tener una moneda más dura, como es el dólar, nos quita competitividad de la propia competencia regional al ellos tener una moneda local. Entonces, en realidad para nosotros tiene esa dificultad el hecho de poder competir con un producto que también lo puede tener un país competidor regional. Pero nosotros, a pesar de eso, exportamos, y yo creo que la razón por la cual exportamos es también por nuestro servicio y nuestra calidad. Es decir, tratamos de que nuestros productos de exportación sean de la mejor calidad, al mejor precio posible, porque quizás pueda haber esas distorsiones, pero de que nosotros podemos competir, lo podemos hacer, y en una infinidad de productos, ¿no? Entonces no le quitaría yo competitividad simplemente por eso. ¿Qué otro aspecto sí creo que todavía tenemos que mejorar? El aspecto de acuerdos comerciales, que no es tema de este webinar, pero Ecuador tiene menos acuerdos comerciales que nuestros países vecinos. Por ejemplo, con Estados Unidos, Ecuador no tiene ningún acuerdo comercial. En cambio, Perú y Colombia y Chile
y todos los demás sí tienen. Entonces, el momento que ellos ingresan con un producto que tiene 0 arancel y yo, por ser de Ecuador, tengo que pagar un arancel, definitivamente me quita competitividad. Entonces, son ese tipo de dificultades que no nos hace imposible la exportación, pero tenemos que tenerla clara porque significa que yo tengo que ser mejor aún que el resto para poder entrar a un mercado de ese tipo. Entonces, Cintia, si dado que, claro, competir para nosotros es más complejo, o sea, como país y por las condiciones, ¿cuál sería, te parece a ti, el valor agregado en el cual deberíamos enfocarnos para nuestros productos del sector de alimentos? Bueno, ahí es una excelente pregunta, Erika. En realidad, el valor agregado es el enfoque correcto, porque es la única forma en la que yo me puedo diferenciar. Es decir, si yo quiero ir a vender, por decir algo, leche blanca, siempre va a haber un productor local en el país de destino que va a tener leche blanca más barata. Eso no hay ninguna duda al respecto, ¿ya? Porque allá también hay productores, hay ganaderos, van a tener su propia leche. Pero si yo quiero ir a vender una leche con avena, con un valor diferente, con canela que viene listo para tomar en un empaque más llamativo, eso no necesariamente existe en ese mercado. Puede ser que haya con sabores diferentes, el tamaño, la presentación, y comienzas ya realmente a tener un valor agregado que me aleja de ese commodity, por decirlo de alguna forma. Me aleja de ese producto simple en el cual van a haber 1000 otros más que tengan leche blanca más barata que yo. Entonces, el momento que yo le agrego valor agregado a mi producto, me salgo de esa categoría y ya puedo yo, digamos, manejar una relación comercial más saludable, ¿no? Y con más chances de tener éxito. Y bueno, una última pregunta, Cintia, en esta línea. ¿Tú crees que podemos como país, como los emprendedores, empezar a innovar ya no solo como un valor agregado por el producto, sino ya en modelos de negocios, en formas de comercialización, dar ese otro paso? ¿Tú crees que Ecuador está apuntando de alguna manera? ¿Hay iniciativas así? Sí, yo he visto iniciativas muy buenas. ¿Qué es lo que sucede? A veces se cree que exportar es cerrar la puerta del contenedor. Ya, exporté. Y eso no lo es. Eso no es tener realmente presencia en el mercado. El hecho de tener una presencia en el mercado internacional significa que yo estoy allá. Y ahí hay diferentes estrategias que se pueden llegar. Desde una estrategia que no solamente lo hacen ya algunas empresas aquí, sino muchas empresas regionales, por ejemplo en Estados Unidos, poder manejar yo allá mi propio producto que lo he llevado y desde allí poder comenzar a hacer una distribución directa donde yo dé un servicio, donde quizás no necesiten hacer una importación, sino que ya compren localmente mi producto y yo ya he hecho toda la logística por ellos, ¿no? Ese tipo de estrategias son muy efectivas porque le agilitas un dolor de cabeza al comprador de tener que hacer la importación directa. También le agilitas el hecho de que no tiene que comprar un contenedor entero, sino que puede comprar por pallets y de esa forma comenzar a probar tu producto, ¿no? Tiene la parte negativa, que puede ser que tiene un costo para mí tener que tener un producto allí si es que yo no tengo una base de clientes suficiente para rotarlo. Y ahí yo tengo un riesgo importante de que pueda hasta caducarse mi producto si no lo he logrado ya colocar allá, ¿no? Otras estrategias, hacerme un aliado comercial de mi distribuidor y de mi importador. Es decir, nuevamente, no solamente cerrar la puerta, sino tener planes comerciales con mi distribuidor, planes de marketing, planes de trade marketing, donde se entienda, así como yo aquí hago para poder vender mis productos al mercado local, implementar estrategias diferentes de venta, pero en el fondo viene a ser el mismo modelo que va a ayudar que mi producto crezca. Eso hará que ese distribuidor, ese importador, realmente fortalezca más la relación conmigo. Y eso es un valor agregado. Saber que cuenta conmigo como un socio comercial y no simplemente como alguien que te compré hoy y me olvidé mañana. Entonces, llegar con esa mentalidad donde un cliente cambia totalmente la perspectiva de decir, mira, esto es, y si no te gusta el precio, chao. No, no lo enfoquen en eso.
enfóquenlo en una relación a largo plazo, una relación a mediano plazo. ¿Cómo puedo yo hacer para que tú te beneficies y si tú te beneficias, yo me beneficio? Entonces, ahí hay, de lo que yo he visto, las empresas que lo han hecho, a todas les ha funcionado. Quizás no llegaron a la meta específica de la venta que querían ese año, pero luego de 2, 3 años lo van a notar y se va a ver. Así es. Excelente, Cintia. Muchísimas gracias por tus recomendaciones, toda la información técnica compartida. El diálogo es muy interesante. Estoy segura que te tendremos nuevamente porque hay algunos temas todavía pendientes por ampliar. La participación, los asistentes, les agradecemos mucho. Han sido muy numerosos y muchas gracias también por sus comentarios. Les recordamos que este evento ha sido grabado y será compartido en las redes sociales, y también aprovecho para, tomando tu palabra, Cintia, decirles que la presentación se las vamos a compartir por correo electrónico a todos los que se han registrado en el webinar, porque muchos han preguntado por el link para las ferias. Perfecto, y ahí de una vez les vamos a mandar a todos la presentación. Y aprovecho para invitarlos al siguiente webinar. Va a haber este día jueves, cómo emprender haciéndolo bien y no terminar como esclavo de tu negocio, con Guillermo Maldonado. También les vamos a compartir por correo también el link para el registro. Entonces, Cintia, nuevamente muchísimas gracias. Gracias a todos y que pasen muy buenas noches. Gracias. Gracias. Vamos a tener unos minutos todavía abiertos desde la parte técnica para que las personas puedan tomar nota de los links para el certificado por si acaso. Muchas gracias, Cintia. Gracias. Sí, muchísimas gracias a nuestros panelistas, en especial a nuestra estimada Cintia, por esta charla muy oportuna, interesante. También a los presentes, y bueno, como ya indicó nuestra compañera Erika, les pedimos también a los espectadores que por favor se queden conectados unos 5 minutos más. Compartiremos el link por el chat del formulario para que se puedan registrar. Les pedimos por ese tiempo que dejen de escribir en el chat para que todos puedan acceder al link y de esta manera puedan llenarlo. Recuerden colocar correctamente sus datos, como su nombre y su correo, para que de esta manera no haya ningún inconveniente en recibir el certificado digital. Si no colocan bien estos datos, lamentablemente no se podrá ayudar nuevamente con el certificado o el link, ya que esto es automatizado. Entonces, no se puede hacer reposición nuevamente del certificado, ni se puede entregar nuevamente el link. Entonces le pedimos a los presentes que por favor llenen correctamente sus datos y lo hagan el día de hoy, ya que solamente estará abierto hasta la medianoche. Muchísimas gracias a todos por haber estado presentes.